Muy buenas tardes, amigos y hermanos desde Beneición, España. Hoy vamos a compartir la Parashá Noah. Empieza en el libro de Génesis, capítulo 6, desde el verso 9 hasta capítulo 11, 32. También tenemos la Haftará, que está en el libro de Isaías, desde el capítulo 54 hasta el 1:10. Noah quiere decir descanso. Vamos a ver un bosquejo sobre esta parashá. Las generaciones o genealogía de Noah. El Eterno ordena a Noah de hacer un arca para salvar a él y a toda su familia. El diluvio y la recolección de animales por especies. El cese del diluvio y la ofrenda chapacigua. La bendición del Eterno y la bendición sobre Noah y su casa. La maldición de Cam y su descendencia en la tierra de Canaán. Descendencias de Jafet, Cam y Sem. Creación de la edificación de la Torre de Babel y la genealogía de Sem hasta Abraham. Empezamos en el verso 9 del capítulo 6 con la descendencia de Noah. Y dice así la escritura: estos son los descendientes de Noé, varón justo, que fue sin defecto en sus generaciones. Noah caminaba con Elohim y engendró Noah 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim que la tierra de aquí estaba corrompida por toda carne. Había corrompido su camino sobre la tierra, y dijo Elohim a Noah: el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. Según hemos leído, Noé, era un varón justo, en hebreo, Ish Radik Tamim. Si nos fijamos en la presentación del texto de la Torá, antes de nada, tenemos que hablar de su descendencia y darnos el nombre de sus hijos. Exacta la justicia de Noah, que fue sin defecto. Sin lugar a dudas, era un conocedor temeroso del Altísimo. Para poder darle esa calificación de justo, de Sadik, que en hebreo quiere decir íntegro, entero, intachable, delante de Elohim. Haciendo una clara distinción que caminaba a Elohim, Noah con él, separándole del ambiente hostil y perverso que se cocinaba en aquellos momentos. Pues la tierra estaba corrupta ya desde tiempos tempranos, contaminada por los Ben Elohim, hijos del Todopoderoso. Vamos a verlo en el versículo 2 de este capítulo. Los Ben Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres desde todas las que habían escogido. Entonces dijo el Eterno: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Estos hijos del Todopoderoso eran ángeles caídos que tomaron a mujeres y tuvieron relaciones sexuales con ellas, pervirtiendo la genética humana y siendo ellas utilizadas como utensilios donde dieron a luz seres híbridos que fueron mezclados y alterando el ADN humano. No solo fue la fisonomía o cuerpo del ser humano que fue alterado, sino que también la maldad de estos seres caídos fue traspasada a la raza humana, donde no había vuelta atrás, viendo la perversión de los hombres que cada día se iba incrementando más y más. Este olor de inmundicia a este tipo de prácticas, de ritos idolátricos, sexuales, maléficos, por los cuales Elohim, el Todopoderoso, había decidido acortar la vida
hasta los 120 años primeramente. Y después de un tiempo, Elohim decidió exterminar a la raza humana por toda esta perversión de los nefileos, o conocido en hebreo como nefilim, como leemos en el verso 7 de este capítulo. Y dijo el Eterno: borraré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me pesa haberos hecho, pero Noé halló gracia delante de sus ojos. Todo esto era necesario tocarlo como manera de introducción, pues es muy sencillo leer la escritura y decir que Noah era justo, dando firmeza, rectitud, santidad a su persona, día tras día rodeado de asesinatos, fornicación, borracheras, sexo con animales y todo tipo de perversión. Según los sabios de Israel, Noé tuvo que vivir 600 años con esta situación. Mi pregunta es: ¿cómo pudo un hombre mantenerse durante 600 años firme sin mezclarse con esta sociedad corrupta que le podía arrastrar a la perversión? ¿Cómo no cayó en pecado y Noé se mantuvo firme e íntegro? La respuesta está en el verso 1. Noé caminaba con Dios. Andaba con Dios Altísimo, lo cual me dice aquí el texto que la mayoría de su tiempo, este justo Noé, lo dedicaba a intimar, a conocer y a profundizar en su amistad con el Eterno. Noah andaba con Dios, dice la Escritura. El verbo hebreo está en una forma reflexiva en hebreo y palé. Se puede entender de modo que Noah se hizo caminar con Dios. Y yo estoy seguro que esto no fue una cosa fácil. Se esforzaba para poder hacerlo y lo logró enderezando sus caminos con perseverancia, la cual todos necesitamos. Aquí aprendemos que el camino con Dios requiere disciplina personal. ¿Cómo lo consiguió? Todos nos preguntamos. Seguramente no metiéndose en situaciones ajenas, realizando buenas obras, dando buen testimonio, apartándose de toda contaminación y no tratando de mezclarse con nadie de este entorno hostil, donde vivió así durante 600 años. Y después de este tiempo halló gracia delante de los ojos del Eterno. Así nos dice la Escritura, siendo declarado sadik, justo, íntegro, sin defecto, como dice en el verso 9 de este capítulo 6. Esto fue un medio de salvación para el mundo, sin lugar a dudas. Un mundo futuro que había de venir, el cual es el de nuestros días, en los cuales vivimos, esperando que las promesas fueran cumplidas que habían de ser dadas a los patriarcas de Israel hasta la llegada del fin de los tiempos. Sadik también el justo, Sadik HaSadik, el justo de los justos, nuestro Mesías Yeshua. Es el único justo integral al cual se le llama el justo de los justos. Ahora, si vemos la descendencia, según dice la Escritura, Noah tuvo 3 hijos, los cuales fueron Cam, Sem y Jafet, quienes fueron seguidamente. Los vamos a ver para darnos una ligera idea para un futuro y poder entender el plan de redención de Dios Altísimo. Vamos a ver primeramente quién era Cam. Cam es antepasado de Cush, que pobló la tierra de Egipto, y de Put, la tierra de Canaán, cuya superficie incluye partes de África, Arabia, Siria, Palestina y Mesopotamia. Sem
habitó la región próxima a las naciones del río Éufrates inferior. De sus 5 hijos descendieron todos los pueblos semitas o semíticos de la antigüedad. Los antiguos semitas abarcaron toda Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, expandiéndose hacia el oeste y el sur. El término semita hace referencia a los pueblos citados en el Antiguo Pacto, descendientes de Sem, el hijo de Noah. Nos queda Jafet, el hijo menor, y padre de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás, por lo que desde una perspectiva histórica fue el progenitor de la rama aria o indoeuropea, de toda la familia humana tal y como hoy la conocemos en la tabla de naciones, que aparece con el antepasado del pueblo de las regiones de Europa y Anatolia. Aquí, con el nacimiento de los hijos de Noah y sus futuros nietos, tenemos el renacimiento de las razas o descendencias mezcladas entre toda la humanidad. Por consiguiente, Noé, de raza blanca, engendró 3 hijos blancos. Como se ve posteriormente, los descendientes, Cam se casó con una mujer negra, Jafet con una de raza amarilla y Sem se casó con una mujer de raza blanca. De estos matrimonios surgieron 16 nietos y 36 bisnietos y por lo menos 18 tataranietos. Son 70 los descendientes aquí nombrados y componen las 70 naciones principales hasta el día de hoy. Una nación es sencillamente una familia que se ha expandido en forma considerable. En función de estos 70 descendientes se puede rastrear a toda la humanidad hoy en día. Una vez explicado esto, tenemos un fundamento bíblico de dónde venimos como raza y nos ayuda a fortalecer nuestra fe en los escritos bíblicos, donde siempre nos debemos apoyar de una forma segura sin desviarnos ni un milímetro de ellos. Después del nacimiento de los hijos de Noah, dice la Escritura que la tierra estaba corrompida, pues toda carne, según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos 2 pecados son los únicos que son mencionadas en las enseñanzas de Pablo a los creyentes de Corintio como algo de lo que hay que huir. Y leemos en el capítulo 6, versículo 18 de 1 de Corintios, cuando Pablo habla sobre ello. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa es que está fuera del cuerpo, pero el que fornica lo hace contra su propio cuerpo y pecado. Y también 1 de Corintios 10, verso 14, está escrito: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esta corrupción de toda carne no tan solo apunta al ser humano, sino también a los animales los cuales se habían corrompido de su camino en su comportamiento anormal de cruzarse una especie con otra. Había tal depravación en la tierra que ese olor de podredumbre subía al trono del Eterno y llegó a dictaminar la muerte de toda carne. El Boré Olam, el creador del universo, cuando creó todo, puso estatutos de orden y de cómo comportarse a toda la creación, la cual fue hecha perfecta bajo unos estatutos divinos. Esto lo tenemos en el Salmo 148, del 1 al 10, donde esta ley fue dada a toda la creación. Leyes, estatutos fueron rotos y no puedo ni imaginarme la depravación que había en la tierra en aquel momento. Esta corrupción de los hábitos naturales de las especies, me refiero al tener sexo, que se cruzaban animales que no correspondían con su propia especie,
violó las condiciones esenciales de la creación, donde los animales se cruzaban con otras especies alterando la genética original y los preceptos ordenados por el Eterno. Realmente esto era una abominación. Con el añadido de la promiscuidad sexual humana, que implica una corrupción indiscriminada sin valorar lo bueno de lo humano, satisfaciendo sus propios deseos lascivos, dándole rienda suelta a su carne y, muy sencillamente por esta situación, el Todopoderoso toma la opción de destruir toda la humanidad y la tierra por medio de un diluvio, el Mabú en hebreo, como medio de restauración y salvación a la generación de Noé. Noé, el justo, fue llamado a construir un arca, la cual tuvo un proceso de construcción de 120 años, la cual vamos a ver más detenidamente. Leemos el verso 14 y dice así: hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y eso es lo que harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta en el lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y aquí que yo hago caer en un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este arca iba a ser construida por Noé e iba a ser el medio de salvación para un nuevo comienzo. Después de ver la depravación en la tierra, de la cual hemos hablado anteriormente, tanto por la desviación de los animales como la del ser humano. Este nuevo comienzo fue por este justo, por este sadik llamado Noé, donde la misericordia del Altísimo decidió intervenir haciendo un pacto con él para salvar a toda su familia, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, con sus correspondientes esposas. Siendo por la justicia de Noé, la cual hizo para el exterminio de toda la humanidad sobre la tierra, una vez más vemos la responsabilidad y la fidelidad del Eterno que es otorgada a Noé, dándole un pacto, lo mismo que hizo con Adán, Arishon, el primer Adán, el Edén, según leemos en el libro de Oseas 6:7. Ellos, como Adán, quebrantaron mi pacto y allí me fueron infieles. Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre 2 o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer según la Torá. Este pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante el tiempo del diluvio. Guardarlos en el sentido de que no se pusieran malos, de que estuvieran siempre frescos, de que fueran unos alimentos correctos, tanto para Noé, su familia y para los animales. Este arca que iba a ser construida tenía unas medidas especiales diseñadas por el Todopoderoso, las cuales eran perfectas con todo tipo de departamentos. Pues dentro de esta embarcación gigantesca iban a ser introducidos los animales que no se corrompieron, mezclándose con otros que no eran de su especie. Mezclándose sexualmente, me refiero, y ese fue el problema. Este arca debía ser hecha
de una manera muy resistente con una madera llamada gofre. En mi Biblia textual lo traduce como cedro, pero el gofer, según Rashi, da una explicación sobre qué es una madera que da alusión al sulfuro, un ácido que destruye todo lo que toca. Una vez que entra en el proceso químico con el agua, puede llegar a destruirlo todo. Y esta es la razón por la cual fue hecha de este árbol en particular, para que fueran desintegrados o consumidos todos los habitantes de la tierra. El arca fue calafateada, cubierta, tapada, con brea, tanto por dentro y por fuera, para que tuviera una mayor resistencia a este fuerte diluvio que estaba a punto de suceder, el cual arrasaría con todo lo que existía. También durante ese tiempo el Eterno prohibió de alguna manera las relaciones maritales, teniendo un tiempo de abstinencia para todos los seres humanos. Fue un tiempo de reflexionar de lo que el Eterno estaba a punto de hacer, así que tanto hombres como mujeres fueron separadas en habitaciones durante el tiempo que estuvieron dentro del arca, que fueron 365 días. Esto, sin lugar a dudas, ayudó a meditar sobre todo lo que estaba aconteciendo, tanto Noah, a su esposa, como sus hijos y nueras. Y leemos el versículo 18, cómo el Altísimo ordena la entrada en el arca. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Después que entraron tanto Noé como su familia, empezaría de una forma inminente la recolección de los animales, pues el diluvio, o Mabul, llamado en hebreo, era algo que iba a resetear la madre tierra, el planeta, con un nuevo comienzo, dando a Elohim otra oportunidad al ser humano por la justicia de Noah. Seguimos leyendo Génesis 6, 19. También harás entrar en el arca 2 de cada especie de ser viviente de toda carne, para que sobrevivan contigo. Serán macho, hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil del suelo según su especie. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. Noé hizo así conforme a lo que le había ordenado Elohim, así lo hizo. En este momento debió ser apoteósico, según creo, después de 120 años de la posición del arca, durante los cuales seguramente estos moradores malvados de aquella tierra se burlaban de Noah. Los hombres que debían trabajar sobre ella con sus hijos se reirían de él después. Hasta entonces no había llovido en la tierra, y la maldad seguía creciendo día tras día, hasta que el arca fue finalizada, llegando el momento de introducir a estos animales por parejas y especies, ordenando a Noé de tomar alimento para él y su familia, dando a entender de que estos animales no eran para alimentación humana en este momento. Los sabios de Israel enseñan que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas. Según el mandamiento dado a los hombres en Génesis 1:29, el derecho de comer carne vino después del diluvio. Este versículo nos ayuda a entender que al principio el hombre era vegetariano, según leemos en la Escritura. Y dijo Elohim: he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será
de alimento. Después del diluvio, el Mabul, esto se instituyó cómo y qué tipo de animales eran permitidos para el alimento humano. Aunque todavía no había Torá escrita entregada al mundo, de alguna manera Noah sabía por medio de su amistad, de su relación, de su comunión con el Eterno, cuáles eran los animales puros e impuros, siendo de esta manera el orden y colocación dentro del arca, según Génesis 7:4. Continuamos con el diluvio. Y dijo el Eterno a Noah: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia. Entra esta generación de todo animal limpio, tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho sobre la faz de la tierra. Aquí he puesto una pequeña diapositiva para que usemos un poquito la imaginación, cómo fue esto, que fueron llegando de toda la tierra especies que no se cruzaron, que no se pervirtieron y fueron poco a poco entrando al arca hasta que el Eterno la cerró. Aquí podemos leer al principio del capítulo 7 como quien manda entrar a la familia de Noah es el Eterno, el misericordioso. Antes hemos visto que es la justicia o el Dios de justicia a Elohim o Elohim, pero en este caso es Yud Hei Vav Hei, la misericordia de Dios o el Dios misericordioso, mostrando una vez más la relación del Eterno de amistad que tenía con Noah y de su buena y gran relación que tenían entre los dos. Ordenando a su familia la entrada en el arca, el Eterno ordena a Noah a entrar para la salvación de toda la especie humana y los animales, y especialmente los animales limpios, que son los que sirven para ser sacrificados para el Eterno. En el libro de Números 28:2 dice que vemos que dice así, que los sacrificios son identificados por el Eterno como su comida, en hebreo lechem. E hizo Noé conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra, y ante las aguas del diluvio Noah entró en el arca con él y sus hijos y su mujer y sus mujeres. En el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes del día 16 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noah y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Según acabamos de leer, justo en el cumpleaños de la vida de Noah comenzó el diluvio. En el día 17 de este mes las fuentes de las aguas se rompieron tanto como en los cielos como las aguas subterráneas, los pozos, porque lo que hay debajo de la tierra reventaron, así dice la Escritura. Como bien sabemos, toda impureza ha de ser lavada primeramente con agua. Aquí nos muestra cómo todo este acontecimiento, el Mabul, el diluvio, es una muestra de una limpieza radical sobre todo el planeta Tierra. Lo conocemos como una tevilá o inmersión, y esto así puede llamarse esta gran tevilá universal, para purificar toda la corrupción que fue hecha por los hombres y animales anteriormente. La Torá, la instrucción divina, nos lo muestra
nos muestra que hay dos elementos que pueden purificar y limpiar a otros elementos. Y estos son el agua y el fuego, como está escrito en el libro de Números, capítulo 31, 23. Y dice así: todo lo que resiste al fuego lo haréis pasar por fuego y será puro. Sin embargo, habrá de ser purificado por las aguas para la impureza. Y todo lo que no resista al fuego lo haréis pasar por el agua. Estos métodos de purificación, tanto el agua como el fuego, son formas donde nos confirman la limpieza de las cosas terrenales. Pues nosotros estamos hechos del polvo de la tierra y toda la creación es de alguna manera corruptible. Estos son métodos que el Eterno utiliza y son métodos de Kedushá, santidad, para ser usados para su pueblo. También nos confirma, según el libro de Revelación, que el mundo será exterminado, destruido por fuego, otro objeto de purificación que hemos leído. Revelación 9, 18 dice así: y la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Después de esta gran tevilá, el planeta iba a ser reseteado, por decirlo de alguna manera. Un nuevo comienzo, por la gracia del Eterno, del bendito sea, glorioso su nombre por siempre. Esto nos hace señalar que sobre esa generación perversa y corrupta que tuvieron 120 años para arrepentirse, pues día y noche veían a Noé construir el arca, pero se burlaron y seguramente que alguno intentó agredirlo físicamente, según mi entender. También entiendo que el Eterno, con su pacto que hizo con Noé, lo protegió hasta que el arca empezó a recibir las aguas. Todo aquel que está dentro del pacto con Elohim, toda persona que ha sido hecho hijo del reino de los cielos, tiene que ser perseguido, tal como Noé lo fue. Eso es algo que trasciende a nuestro entendimiento, pues Yeshua lo dejó muy claro. Tenemos que ser apartados, kadoshim. Seremos acosados y rechazados en muchos momentos, pues el luz que brilla entre tinieblas, y las tinieblas no le gusta la luz, y mucho menos la verdad de Mashiach. Por llamar su nombre, nosotros seremos perseguidos y aborrecidos sin lugar a dudas. Esto lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 10, 22. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Esta es nuestra esperanza de la salvación, tal como Noé en su día fue trabajando día tras día, perseverando hasta que el Eterno aplicó el juicio sobre la humanidad, el cual todos estamos esperando. Y Mashiach habló, como en los tiempos de Noé, así ha de ser la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en este tiempo de maldad, y así el Eterno tuvo que destruir todo en aquel momento, reseteando el mundo por agua. Y así ha de ser por fuego cuando venga Mashiach. Seguimos leyendo. Que entre ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que resta la tierra de su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro alado, y llegaron a Noé aquel arca de dos en dos, el que había aliento de vida, y los que llegaron macho y hembra de toda carne entraron tal y como lo había ordenado Elohim. Yud Hei Vav Hei, cerró la puerta. En el verso 16 tenemos la clave de quién manda y es soberano sobre todo y en todo. Elohim mismo, la justicia,
El Dios de justicia aquí nos habla de Yud Hei Vav Hei, el misericordioso. Pero primero entra la justicia de Dios para que la misericordia sea aplacada sobre esto. La misericordia del Altísimo, primeramente, pues estos atributos son dos de sus pilares del Creador del universo, bendito sea su nombre, donde Él equilibra esos atributos entre el juicio y la misericordia para ser aplicado al ser humano por y para nuestro bien, obviamente. Esa puerta, la puerta de gracia, llegará en un momento cuando la puerta de gracia sea cerrada por el Eterno. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, el Eterno, el misericordioso Yud Hei Vav Hei, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Y cuando Él cierra, ningún hombre podrá abrir más. Verso 20 dice así: 15 codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y todo bicho que pulula sobre la tierra y los hombres, todo lo que respiraba el espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco murió. El diluvio comenzó y arrasó todo lo que había. Nos describe que todo lo que estaba vivo dejaba de existir por las alturas de las aguas, tanto de las que caían desde el cielo como las aguas subterráneas, ahogándolo todo. Todo lo que respira Nishmat Ruach, aliento del espíritu, murió. Nishmat viene del Neshama, que es el alma superior que tiene el hombre, no la de los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente, que es Nefesh Hayim, al igual que los hombres, pero los hombres tienen algo más, tienen un alma superior. Seguimos con el capítulo 8, cuando cesa el diluvio. Entonces el Eterno se acordó de Noah y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas decrecieron, y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerrados. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. He sacado aquí unas diapositivas. Esos son los montes de Ararat. Obviamente esa no es el arca de Noé, porque no está así bien conservada después de más de 4.000 años, pero es para que nos hagamos una idea. Y esta fotografía que vamos a ver a ojo de pájaro, cuando vemos aquí este circulito, ¿no?, que es ovalado, puntiagudo, esos son los restos que están en el monte Ararat en Turquía, ¿vale? Hay dos montes que uno le llaman Ararat el pequeño y otro Ararat el grande, que es la cumbre más alta que hay en todo el mundo. Por eso es que taparon todo tipo de montaña. Las fuentes afirman que se trata de una de las montañas que están en Armenia, y desde finales de la Edad Media el Ararat del Arca se ha identificado con el actual monte de Ararat en Turquía. Parece lógico pensar que de las dos cumbres de este volcán no activo, el Ararat pequeño y el Ararat grande, situado en la región donde nace el Tigris y el Éufrates, la embarcación se posó en el Gran Ararat, que está en Turquía algo más de 5.000 metros, y no sobre el pequeño Ararat, algo menos de 4.000. Pues la escritura dice, como he dicho antes, que todas las montañas fueron cubiertas por el diluvio. Hay varias culturas que relatan este hecho, pero nosotros nos ceñimos a las fuentes bíblicas, las cuales declaran este hecho justo un año después del año 600 de aquella era. En el año 601 de la vida de Noah, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró, y aquí que estaba el arca seca, la superficie del suelo
todo estaba seco. Y esto fue en el primer día del mes de la creación de Adán. Corresponde al primer día del séptimo mes en el calendario judío, el día 1 de Tishri. Ese día coincide con una fiesta del Eterno, Yom Teruah, el día del toque de alarma, también llamado Rosh Hashanah. En ese mismo día se secaron las aguas sobre la tierra y Noah quitó la cubierta del arca, según la tradición judía, contado por Rashi. De la misma manera como la cubierta fue quitada del arca de salvación, en ese mismo día se abre una puerta en el cielo año tras año para que haya un tiempo de gracia especial para arrepentimiento entre Yom Teruah y Yom Kippur. El primer día hasta el 10º del séptimo mes, al final de Yom Kippur, es cerrada esa puerta de gracia y perdón para aquellos que no recibieron al Mesías, hijo de David, como todos bien sabemos, muchos del pueblo judío que en parte están endurecidos. Seguimos leyendo el verso 13. Y aconteció que en el año 601, el primer día del primer mes, las aguas comenzaron a drenar de sobre la tierra. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca, y mirando, y aquí que la superficie del suelo estaba drenando. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Entonces Elohim habló a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que recta, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, salieron del arca todo animal, todo reptil, todo ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su familia. Después de un año, dentro del arca construido por Noé, la tierra estaba seca en el mes segundo a los 27 días. Entonces Elohim mandó a Noé con toda su familia y con todos los animales salir. El propósito de la justicia de Elohim se había cumplido: borrar todo lo malo y empezar nuevamente. Ahora entraba el tiempo de Yud Hei Vav Hei, de la misericordia de Dios. No estamos hablando ni de 2, ni de 3, ni de 4 dioses, porque todos sabemos que Adonai es uno. Pero sus atributos los muestra primeramente, como hemos dicho anteriormente, con su justicia y aplicando su misericordia. Aquí Noé construyó un altar para el Eterno, y dice así en el verso 20 del capítulo 8. Y construyó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Una vez que fueron sacados del arca tanto los animales como las personas, por iniciativa de Noé, decidió construir un altar para hacer una ofrenda de ascensión. Esto se llama Olá, de todo animal limpio que él conocía por su comunión con el Eterno. El holocausto consiste en quemar todo el animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece de esta manera. El sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total al Eterno. Toda mi vida es tuya, eso es lo que quiere decir la ofrenda. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece, amo del universo. Este es el mensaje que entra dentro de la ofrenda de ascensión. Cuando es ofrecido adecuadamente, el misericordioso Dios de Israel debe ser esta ofrenda de olor fragante, cuando lo ofrecemos con un corazón sincero y una vida de rectitud conforme a la instrucción divina, así como lo hizo Noé con su vida. Y dice así el verso 21. Y percibió Yahvé el aroma aplacador, y dijo Yahvé en su corazón:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar todo ser viviente como acabo de hacer. Durante todos los días de la tierra ni cesarán la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. A raíz de este esfuerzo que Noé realizó, tanto en la obediencia, la sumisión, la construcción del arca durante 120 años, con la recolección de los animales y finalmente la ofrenda de estos animales limpios, empieza un encuentro entre Dios y el hombre, un reseteo, empezando desde cero, llamado gracia. Es el lugar donde derramas todo tu ser. Esto aplaca la ira de Dios y no la muerte de toros y becerros o machos cabríos, como dijo Yeshua. Tenemos que entender que a Dios no le agrada los sacrificios, no le llena el sacrificio de un animal. Yeshua lo dice muy bien aquí, en Mateo 9:13. Id y aprended qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no vine ya a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la base de toda bondad y de toda justicia, la misericordia del Eterno que fue aplicada en el tiempo de Noé, para que la tierra no fuera nuevamente arrasada con un diluvio universal. La ira del Altísimo fue aplacada en ese altar, según hemos leído anteriormente, el cual Noé representa a Yeshua, nuestro sumo sacerdote, que intercede de día y de noche delante del Padre por todos nosotros. Donde Mashiach entregó su vida sin importarle nada. Señor, mi vida es tuya, nada tengo de mí. Así que ofreciéndola como ofrenda olá, como ofrenda de ascensión, ofrenda de los fragantes. Así dijo Yeshua, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Aleluya, cuán bueno es nuestro Dios, cuánta misericordia es aplicada día a día en nuestras vidas para no ser destruidos, porque somos unos pecadores. Día tras día la misericordia cae sobre nuestras cruces. Nosotros deberíamos ser incensarios de olor fragante hacia el Eterno de Israel, pues tan solo Elohim conoce la inclinación de nuestro corazón y Él sabe que es mala, por mucho que intentemos disfrazarla o ocultarla. Así que por la justicia de Noah, por la justicia de Yeshua, hoy estamos aquí delante de Él. Esta es una diapositiva que pongo para que ustedes puedan ver, nos podamos imaginar cómo Noah levanta sus manos, sacrifica, a un animal y toda su familia está alrededor viendo esto y dándole la importancia de ser reconciliado con Dios en ese momento. Empezando de nuevo y caminando hacia la... Dice así el verso 1. Y bendijo Elohim a Noé a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar, que en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Entramos en un nuevo comienzo y el Eterno una vez más ordena al ser humano a procrear y a llenar toda la tierra como corona de la creación. Como lo hizo Adán y Eva en el Edén, el concepto es exactamente el mismo. Y aquí Elohim permite al ser humano comer todo tipo de animales, todo lo que se mueve, así que aquí entran los animales impuros, según entiendo, hasta que no fue entregada la Torá en el Sinaí, al pueblo de Israel, esto fue permitido así. No hubo
ninguna prohibición sobre ellos, según mi entender, basado en los versos 2 y 3. Una vez que el Eterno concede derechos al hombre de poder comer animales, lo hace bajo unas condiciones. Número 1. No comer sangre, pues en la sangre está la vida. Se lo tenemos en el libro de Levítico 7:26. No comer miembros de un animal vivo por los cuales hay sangre circulando. No comer animales estrangulados o ahogados. Y la sangre de todo animal sacrificado debe ser derramada en tierra, según Levítico 17, del 1 al 4. Elohim hace un pacto con la descendencia de Noah. Y habló Elohim a Noah y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Estableceré pues mi pacto con vosotros, no será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: Esta es la señal del pacto que os doy. Verso 13: He puesto mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser viviente. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim, entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Esta señal del pacto de Elohim con toda carne, tanto de ser humano como de animales, lo que hoy conocemos como el arco iris, que parece solamente en la mitad en la tierra, manifestando y reafirmando que nunca más la tierra va a ser destruida por agua. Como he dicho antes, y según entiendo, cada vez que el Eterno recuerda su pacto con Noah, este arco iris de gloria se manifiesta en cualquier parte de la tierra, recordando su gran misericordia y bondad y lo que fue ejercido en los tiempos de Noah, que este pacto con Noah será mantenido por su amor y gran fidelidad inmutable e inamovible. En las visiones del trono celestial que tuvieron los profetas pudieron ver el arco del Eterno alrededor del trono, pero aquí ven un arco completo. Revelación 4:3 nos habla: y el que estaba sentado era semejante a su aspecto como una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en su aspecto a una esmeralda. A semejanza del arco que suele aparecer en la nube el día de lluvia, así será la apariencia de la refulgencia alrededor de él. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria del Eterno. Cuando vi, caí rostro a tierra, entonces oí una voz que hablaba. Esto lo tenemos en el profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Es una pequeña diapositiva para que podamos hacer una pequeña idea una vez que se hizo la ofrenda hola, que subió el incienso, el olor grato, el perfume del animal, pero más que el perfume del animal fue el esfuerzo de Noah que agradó al Eterno. Él lo confirmó con este bello arco iris, que cada vez, que muchas veces cuando vamos caminando, cuando vamos conduciendo, estamos por la calle y vamos paseando, vemos esa promesa que sigue brillando desde el trono de Dios. Vamos a entrar ahora en el capítulo 9, del 18 al 24. Bueno, esto no lo voy a leer porque lo sabemos todos. Los hijos de Noah salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y entonces Moisés se dedicó a plantar una viña. Bueno, lo que no sabemos es por qué Noé
se puso a plantar una viña, cuál fue la causa. Tendría que estar tal vez haciendo otro tipo de cosas, pero voy a contar un midrash que quiero que lo analicemos. Voy a decir que es un midrash, es una alegoría, y creo que a todos nos va a venir muy bien. Según cuenta el midrash, Noé ya después de muchos días, cuando empezó a plantar la viña, pues estaba cansando y una de las noches Satanás llegó y cogió sangre de cordero, sangre de león, sangre de mono y sangre de cerdo y las esparció por toda la viña, todo el terreno que Noé había cultivado. Y cuenta así que cuando Noé empezó a beber, entre la primera y la segunda copa, empezó a sentirse como un cordero manso y feliz. Entre la segunda y tercera copa, fuerte como un arrogante y todopoderoso león. Entre la tercera y la cuarta, empezó a hacer monerías, tonterías, estupideces, a dar saltos. Y entre la cuarta y la quinta, empezó a comportarse como un cerdo, al cual ya no le importaba nada, perdiendo todo control de sí mismo, comportándose como un animal, sin ningún tipo de recato ni de pudor de sí mismo, desnudándose dentro de su tienda por el alcohol que tenía este fruto de la vid una vez fermentado, cayendo en un profundo sueño hasta que fue encontrado por uno de sus hijos. Quiero repetir que eso es una alegoría, es un midrash, que revela una realidad oculta que hay detrás de lo que hizo Noé. En este momento, el midrash intenta hacernos ver lo peligroso que puede ser el no tener dominio propio sobre lo que estás haciendo, y mucho más con bebidas y otras drogas, las cuales pueden degradar al ser humano hasta pasar a ser un animal inmundo. Los textos bíblicos nos dicen no nos dicen por qué esto lo hizo Noé, el por qué se emborrachó y perdió el control hasta quedar desnudo tirado en la tienda. Pero lo que sí me enseña es que en cuestión de unas horas cayó en un profundo estado de embriaguez donde el alcohol se apoderó de él, olvidándose de las promesas, de la rectitud y de lo que había hecho el Eterno en su vida. ¿Qué revela esto? ¿Qué hay detrás de lo que hizo Noé? Esto intenta hacernos ver lo peligroso que puede ser el no tener el dominio propio, el control. Parece ser que Cam vio a su padre hacer todo tipo de estupideces hasta quedar desnudo y luego lo fue contando a otros. Una persona rebelde pudo ser Cam, siempre buscando la manera de anunciar los errores de su autoridad, y así pierde su bendición. En lugar de cubrir las faltas de su padre, Cam las difundió. Pero sus hermanos Sem y Jafet, una vez que vieron a su padre después de la borrachera, ¿qué hicieron? Cubrieron sus faltas, no la contaron a nadie y lo taparon al encontrarlo desnudo sin ver su desnudo. Continuamos en el libro de Génesis, capítulo 9, 25, y una vez que Noé despertó de su borrachera, dijo así: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La Torá no dice lo que había hecho y por qué Noé maldice a Canaán. En el Midrash se especula sobre esto. Algunos dicen que castró a su abuelo, otros dicen que cometió otro acto perverso de impureza sexual. Puede que cometiera algún acto de homosexualidad,
estamos hablando de Cam. Los hijos de Noach fueron los fundadores de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron juzgadas por sus actos de homosexualidad. Noach vio proféticamente lo que los descendientes de Canaán iban a hacer, y por eso, de alguna manera, según cuenta la tradición, lo maldijo, porque Cam tenía tendencia a comportamientos desviados homosexuales. Continuamos la bendición sobre Sem y Jafet. Versículo 26 dice así: luego dijo, bendito sea Jehová Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, y vivió Noach después del diluvio 359 años. Y fueron todos los días de Noach 950 años y murió. Las palabras de un padre realmente tienen un poder enorme, y mucho más en aquellos tiempos. El patriarca, el padre de la familia, podía tanto maldecir como bendecir a los hijos. Estas palabras que Noach pronunció sobre sus hijos marcan el futuro de toda la historia humana. El pueblo de Israel, descendiente de Shem, llegó a ser un portador de la presencia del Eterno y el receptor transmisor de la Torá a un pueblo sacerdotal escogido de la nada. Los descendientes de Jafet han sido los que más se han extendido en la tierra. Cam, el padre de los de piel oscura, no recibió ninguna bendición, sin embargo ya había sido bendecido por el Eterno en el capítulo 9, verso 1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito, los descendientes de Cam. Tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de su salida de Egipto. Diezmado, debilitados en esta tierra, pues estaba llena de idolatría y perversión, con sacrificios de seres humanos, niños y animales a demonios y a deidades espirituales. La razón mayormente fue que, habiendo cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de mucha sangre inocente, estos pecados causaron su aniquilación por los ejércitos del pueblo de Israel, siendo Josué su comandante en jefe, caminando Adonai Sebajot delante de ellos. Saltamos al capítulo 11 y entramos en la creación de la Torre de Babel. Y dice así: entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras, y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos, cozámoslo a fuego, y al ladrillo le fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación en los cielos, y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Aquí dejo una pequeña diapositiva para hacernos una pequeña idea de esta Torre de Babel. Como hemos leído, fueron hacia el oriente y en el valle de Sinar, lo cual es Babilonia, donde nació la astrología, la brujería y el ocultismo. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Estos hombres se establecieron en este valle, en el valle de Sinar. Seguramente era una llanura ideal para vivir y seguir la perfecta voluntad del Eterno de que la raza humana siguiera creciendo, expandiéndose, extendiéndose y procreando, como decía el mandamiento, para poder vivir allí. Elohim da para que el ser humano pueda extenderse por toda la tierra abundantemente. Pero después de un tiempo se pusieron de acuerdo entre todos los hombres ubicados en este valle para construir
una ciudad, lo cual desde mi punto de vista, según hemos leído, construir una ciudad no tiene nada de malo. Por lo cual, puedes estar resguardado de peligros, de animales, de ladrones, por definirlo de alguna manera, para vivir un estado de bienestar con tus vecinos y de una forma más tranquila, para algunos, en aquellos tiempos. Y relajada que vivir, más que vivir en medio del campo, vivir en medio del desierto a la aventura de lo que te pueda pasar. Hasta aquí vamos bien, pero vamos a ver cómo los constructores ponen sus conocimientos de hacer ladrillos y de coserlos dejando la piedra atrás y queriendo construir una ciudad a medida. El problema surgió cuando dijeron, una torre con una representación de los cielos y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Aquí es donde empieza realmente el problema. Porque construir una ciudad no hay ningún problema. Pero ¿por qué querían hacer una torre establecidos en el Valle del Sinaí? Nimrod era el bisnieto de Noé por el linaje de Cus, que se describe a Nimrod como el primero de los hombres poderosos que aparecieron en la tierra después del gran diluvio. Este Nimrod era el gobernante de todo este pueblo que estaba situado en el Valle del Sinaí. Antes del diluvio existían gigantes y hombres poderosos en la tierra. Génesis 6:4. Al examinar los textos bíblicos y otros documentos antiguos, queda claro quién era este Nimrod. Nimrod era uno de estos hombres poderosos y también hay pruebas de que era mucho más grande del promedio normal de los hombres en aquel momento. Es decir, un gigante. En la Biblia se llama a Nimrod un poderoso cazador delante del Señor. Esta es la versión Reina Valera. Pero vamos a ver un poco más qué es lo que dice la textual. En el verso 8 de este capítulo 11 dice así: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahvé. Aquí tenemos la respuesta. Por eso se dice como Nimrod intrépido cazador enfrentado a Yahvé. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Robot, Ir, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es la gran ciudad. Ahí en el verso 9 acabamos de leer la respuesta de por qué estos hombres querían hacer esa torre de Babel. ¿Y quién era este tal Nimrod? Intrépido cazador enfrentado a quién? A Elohim. Ahora nos centramos y entendemos el porqué de la construcción de esta torre babilónica. Este pueblo fue un pueblo que se creía fuerte, seguro de sí mismo, teniendo un gobernante poderoso, cazador de animales y bestias. Nimrod, según cuenta la escritura, era un hombre de gran altura y muy poderoso en la guerra. Todos le temían, sin lugar a dudas, todos los hombres le temían. Sencillamente, era un rebelde delante de los ojos de Elohim. Le retaba con sus hechos y prodigios de sumisión a la raza humana y de fuerza contra los animales más salvajes que nadie podía matar. En la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod y que estaba tomando el control de todos los hombres del mundo en aquel momento, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar al Eterno. Los motivos detrás de sus ideas eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Ya
pasadas unas generaciones, el mal que mora dentro del hombre empezó a reverdecer de nuevo y a confrontar al Todopoderoso. Aquí llegó el momento de levantar esta torre como un desafío, como una figura idolátrica, intentando llegar hasta lo más alto, pues en la mente de los hombres estaba impregnada la rebeldía, el orgullo y la autoexistencia apartador del Creador. La apostasía en aquel momento empezó con la construcción de esta torre de Babel. Confusión este es uno de los grandes males del ser humano, el querer crear su propio camino, dejando al Dios de Israel de su lado, creando su propia religión o creencia, caminando en un camino paralelo a la vida del Mesías. Muchos han caído en estas redes de donde es muy difícil salir. Cuando uno no quiere reconocer su error y continúa practicando este tipo de hechos vacíos que te llevan a un callejón sin salida. Ahí Rabbi Shaul lo explica muy bien en el libro de Romanos, capítulo 16. El empecinamiento solo lleva a crear un ego genérico dentro de tu misma sociedad. Es muy difícil desistir a una sociedad o gobierno o persona y dejar de hacer algo que no quieren. Y cuanto más con un liderazgo fuerte como este tan Nimrod, mostrando rebeldía y oposición contra el creador del universo. Así que dice la escritura así: vamos y detendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y el Eterno los dispersó de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra, y de allí los esparció el Eterno por la superficie de toda la tierra. Adonai vio esto y confundió las lenguas, entendiendo en su corazón que el hombre no pararía de crear esta torre de orgullo, de soberbia y de arrogancia contra él. Poco a poco el empecinamiento se fue debilitando por la construcción de esta torre, y a raíz de esto se fueron esparciendo los habitantes de Babilonia por toda la tierra. Bíblicamente, aquí es donde se crean las lenguas o idiomas. El Talmud dice que aquí se crearon los 70 idiomas o lenguas de las naciones gentiles. En aquel momento, según la tradición, la lengua que se hablaba en aquel momento era el hebreo, hasta que llegó el tiempo de la confusión en Babel. Y entramos en la descendencia de Sem y Taré, padre de Abraham. Génesis 11, verso 10 hasta el 11, 26, 32. Y no solo descendientes de Sem, eran Sem de 100 años cuando engendró a Arfax, 2 de sus años el diluvio, y vivió Sem después de engendrar a Arfax 500 años, engendró hijos e hijas, y había vivido Arfax 35 años y engendró a Salá. Llegamos ya a Taré, que en el verso 27, esos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes de que su padre Taré la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milcá, hija de Harán, padre de Milcá, hija de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero llegaron hasta Harán y habitaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí vemos esta diapositiva. Abraham y Sarai saliendo de la tierra de Ur. Y ya casi para finalizar, vemos la descendencia de Sem, que es el padre de todos los semitas. Todos los semitas que están en la tierra teniendo una vida plena y larga delante de Adonai, dejando
toda esa descendencia que llegaría hasta Nacor, padre de Tarek, y finalmente el padre de la fe, que es Abraham, el primer patriarca establecido por el Eterno. Abraham fue el padre de la fe, dejando un mundo idolátrico en la tierra de Ur de los caldeos. El primer patriarca con quien el Eterno constituyó un pacto incondicional para su pueblo, donde le establece como padre de multitud de pueblos o naciones, siéndole cambiado su nombre de Abram a Abraham, donde toda la tierra de Canaán, tomando toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, según Génesis 17, 9. Y era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces, y Elohim dijo, diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto, serás padre de una multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Dijo además Elohim a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en tus generaciones, como pacto eterno. Estos versos que acabamos de leer nos dan una pincelada sobre un inmenso lienzo que sale muy fuera de nuestra visión o entendimiento humano. Este plan de Dios, que con el tiempo iba a ser desarrollado, el cual a mí me gusta llamarle el proyecto Yeshua, este es el principal punto de desarrollo de toda la Biblia, llamado el proyecto Yeshua, donde el Eterno Adonai establece un pacto con este Padre de naciones, escogiéndolo a él para abrir la puerta a la redención que había de venir después del reseteo con el diluvio que hemos leído anteriormente. Establece con Abraham este pacto en Génesis. Y dice el verso 10: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Esta marca de la circuncisión le fue hecha a Abraham con 99 años, seguidamente a Isaac, Jacob, las 12 tribus, y así hasta el día de hoy. Esta marca hace únicos a los Bené Israel, de donde una de las tribus de la de Leví le fue entregado el sacerdocio. Pues Elohim tenía en su mente, una vez que salieron de Egipto, crear una nación de reyes y sacerdotes para ministrarle y ser luz a las naciones dispersas por toda la tierra, llevando la luz de la instrucción divina al mundo, como está escrito en el libro de Éxodo 19, 4, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Estos pactos que se hicieron con Abraham son reafirmados con Moshe nuevamente, pues esto ya se lo dijo a Abraham como pacto eterno, y lo leemos: te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios, según Génesis 15, 6 al 8, el cual acabamos de leer. La tierra de Canaán, que les fue entregada a Israel por Dios
constituye uno de los términos en la tierra prometida que se considera corrientemente la región que está al sur y al sudoeste de las conocidas montañas del Líbano, al norte y oriente de Egipto, al este de las llanuras costeras del Mediterráneo y al oeste del desierto de Arabia. Esto, bueno, parece ser que nos puede quedar un poco en el aire y veamos qué es lo que dice Éxodo 23:31 respecto a las delimitaciones de la tierra dada al pueblo de Israel. Y estableceré tu frontera desde el mar Rojo, Yam Suf, el mar de las cañas, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. Éxodo 23:31. Así pues, esta tierra donde fluye leche y miel, vista desde una aproximación puramente geográfica, abarca el Oriente Próximo desde el Canal de Suez hasta la parte occidental de Irak. Canaán, antigua región de Oriente, próxima situada al mar Mediterráneo y al río Jordán, en el año 3000 antes de nuestra era, abarcaba que ahora es parte de Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina, con la franja de Gaza y Cisjordania. Esta tierra fue entregada a un pueblo rebelde, duro, difícil de tratar por el Eterno, y él ya lo sabía. Aún así decidió tratar con ellos por desde un poco de luz en mi espíritu. Ningún pueblo o nación son buenos para nada. Yo puedo entender en mi simple y pequeño cerebro que nadie somos dignos de recibir nada de Dios y que no somos buenos para nada porque tenemos una mala inclinación. Como hemos leído anteriormente, el corazón del hombre es rebelde y difícil de domar, y de alguna manera el Eterno lo entiende y se lo dijo a Noah. Así que todo este proyecto Yeshua, Elohim escogió a esta nación sacerdotal para ser llevado a todas las naciones, los cuales se negaron, pero Elohim pasó por encima la voluntad humana y él impone su voluntad para todos, como está escrito en Jeremías 31, del 31 al 35. Así dice, aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El 34, y no enseñará más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí el Eterno hace un pacto en dos tiempos, primeramente a la casa de Israel, o Efraín, los que fueron esparcidos entre las naciones después del pecado de Salomón. El pacto es el mismo, es poner el Ruach Adonai en nuestras mentes y escribir la ley divina en nuestros corazones, y seguidamente hasta cuando venga el Mesías. Es la segunda parte del pacto. Ya los que parcialmente tienen el corazón endurecido, pues no toda la casa de Judá rechaza a Yeshua. Hay algunos que ya creen en él, pues el endurecimiento es parcial. Luego todo Israel será salvo. Esta es la segunda parte del pacto de Jeremías 31, según leemos en el libro de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento en parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados.
Ciertamente en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa vuestra. Pero vosotros en cuanto a la elección, sois muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque así como vosotros, se refiere a los gentiles, fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos, los judíos, habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. Bendito sea Dios, su gran misericordia. Finalmente, gracias a la misericordia de Dios, por medio del pueblo judío, somos salvos por medio del Mesías Yeshua, que cumplió todo a la perfección. Todo ha de cumplirse como Elohim lo tiene preparado y establecido para la nación santa de Israel, donde seremos un rebaño, un pastor, una novia, a la cual el esposo ha de tomar. Así que clamamos, Hosiana, Adon Yeshua, Lecha Dodi, Adon Yeshua. Sálvanos, Señor Yeshua, te esperamos. Ven pronto por nosotros. Quiero daros gracias. Terminamos ya con este estudio y pasamos a dar gracias al Eterno. Espero que haya sido de edificación, que haya sido de crecimiento, que haya fortalecido vuestra fe, y quiero pediros que oremos por todos los inocentes, por esta situación tan compleja que está sucediendo en el Medio Oriente, entre el pueblo de Israel, el pueblo palestino, todo lo que nosotros no llegamos a entender desde aquí, que oremos por todos los inocentes, niños, mujeres, mayores, todos los que no tienen culpa, tanto del pueblo de Israel como del pueblo palestino. Yo le pido al Eterno que abra las puertas del cielo y que derrame su misericordia y que esto cese lo antes posible. Quiero daros una vez más muchas gracias y que que el Eterno me los bendiga a todos y que tengan un día precioso de Shabbat. Muchas gracias. Shabbat Shalom.